Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces decíamos, convolución es un método más para poder resolver los circuitos transitorios. Hasta ahora habíamos visto el método clásico que se resolvía, digamos, por una superposición de una respuesta natural más una respuesta forzada. El método de Laplace, que directamente podíamos transformar toda la ecuación diferencial y resolver algebraicamente en el dominio de la frecuencia, y después, obviamente, volver atrás con la antitransformada. Y por último, vamos a ver el método de convolución. El método de convolución lo vamos a dividir en dos. Una parte va a ser lo que llamamos convolución propiamente dicho, que a su vez la podemos dividir en convolución univariable y multivariable. ¿Qué significa esto? Obviamente que o es con una sola variable o con más de una variable. Y por otro lado, vamos a ver lo que son las integrales de Duhamel. Lo que tenemos que tener claro en este método es que cada uno de esos métodos, ya sea integrales de Duhamel o la convolución univariable o multivariable, no dan la misma respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? La convolución univariable y multivariable nos da una ecuación integral que responde a la respuesta total del circuito. ¿Está bien? O sea, cuando nosotros nos piden resolver un circuito transitorio, nosotros, ya sea por el método clásico o por Laplace, obteníamos la respuesta total, ¿no? Bueno, la integral esta que vamos ahora a ver de convolución nos va a dar la respuesta total, ¿está bien? Ya sea univariable o multivariable. Por otro lado, lo que son las integrales de Duhamel, que ya habrán empezado a ver en la teórica, solamente nos da la respuesta a x2, ¿está bien? Que sería entrada cero, ¿está bien? O sea que no nos está dando la respuesta total, sino una parte de esa respuesta. Entonces, comencemos. Primero vamos a ver el método de convolución univariable, o sea, es un método para resolver un sistema que tiene una sola variable de estado o un circuito que tiene un solo capacitor o un solo inductor. Entonces, volviendo a plantear, digamos, el sistema en lo que sería variables de estado, acá ya, digamos, en vez de representarlo como un sistema matricial, ya lo puedo representar como un sistema de una única ecuación, porque tengo una sola variable de estado, con lo cual lo que sería la matriz A pasa a ser una constante, digamos, y lo que sería un vector B también pasa a ser una constante. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación, como ya lo habíamos hecho, podemos obtener la transformada, o sea, S por X de S menos las condiciones iniciales, es igual a esa constante, digamos, por la transformada de XS más B por UDS. Si eso yo lo despejo, o sea, si paso este término hacia la izquierda, digamos, puedo decir que sacando factor común X de S, que me queda X de S por S menos A es igual a B por U de S más las condiciones iniciales, porque esta es la pasé para hacia el otro lado. ¿Está bien? Entonces me queda esta ecuación. Si esa ecuación yo la divido en dos términos, ¿no? O sea, si distribuyo el denominador, me queda B por U de S sobre S menos A más X, las condiciones iniciales sobre S menos A. ¿Está bien? Bueno, esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente con el método de Laplace. Lo que hacíamos es trabajar esta ecuación por fracciones simples y hacerla antitransformada para volver al dominio del tiempo. Ahora vamos a utilizar otro método. Fíjense, si yo esta ecuación la quiero antitransformar, digamos, por término, ¿no? O sea, agarro este término y le calculo la antitransformada, agarro este término y le calculo la antitransformada.
Fíjense que este término es sencillo porque esto es una constante, digamos, que no la tengo en cuenta, y lo único que tengo que antitransformar sería 1 sobre S menos A, que como ya saben, la antitransformada de eso es E a la T, obviamente por las condiciones iniciales. Entonces, este término ya lo podría antitransformar de forma sencilla y me quedaría de esta forma. Pero ¿qué pasa? Este término, fíjense que tengo dos funciones, digamos, que son justamente función de la frecuencia, ¿no? Tengo una función UDS y otra le podemos llamar B sobre S menos A, ¿no? O sea, esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos la antitransformada de ese factor, digamos? Bueno, ustedes ya recuerdan haber visto en análisis 3, lo tienen mucho más fresco que yo, que la definición del producto de convulsión era de la siguiente forma, ¿no? La integral, o sea, el producto de convulsión de dos funciones, g de t por f de t, estaba definido por la integral entre 0 y t de g de tau por f de t menos tau, delta tau, y también, como era un producto conmutativo, digamos, se podía representar de esta forma, ¿no? Es 0 a la t, g de t menos tau, f de tau, delta tau, ¿está bien? Esa era la definición del producto de convolución. También sabían que si yo aplico la transformada a este producto, la transformada de Laplace, me quedaba de la siguiente forma, o sea, la transformada del producto de convolución me quedaba como el producto de la transformada, de las transformadas, ¿no? O sea, la transformada de Laplace del producto de convolución de eje de t por f de t era igual a el producto de la transformada g de s por f de s. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto es más que nada recordar conceptos viejos. No, duda no. No sé cómo es el tema ahí del desplazamiento ese, pero ya supongo que se va a responder ahora la duda. ¿Cómo esta era la definición, olvídate, esta Sí, era la sí, sí. definición ¿Cómo del se va a producto. aplicar eso? Ahora veremos. Entonces, lo importante es esto, es que si yo transformo el producto de convolución, eh, la transformada, la resultante es la transformada de cada una de esas funciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo aplico eso acá? Bueno, fíjense que yo tengo, o sea, ¿se acuerdan que yo quería antitransformar el término este, no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo tengo que antitransformar B por UDS sobre S menos A. Si yo eso lo separo, digamos, en dos funciones, ¿no? En una función UDS y en otra función B sobre S menos A, y les llamo HDS y IDS, eso puedo decir que es, digamos, un producto de transformadas, ¿no? O sea, HS por YDS es un producto de transformada. Con lo cual, puedo decir que esta transformada, digamos, es la transformada de el producto de convolución de una función A de t por otra función I de t. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si yo defino eso, listo, ya está. O sea, yo digo, bueno, esto lo puedo definir como h de t como el producto de convolución de h de t por y de t, que es esto, que es igual a esto. Si transformo esto, si hago la transformada de Laplace de esto, llego a esto. ¿Está bien? Con lo cual, si voy para atrás y digo, bueno, si yo quiero antitransformar esto, o sea, quiero antitransformar esto, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar esto, me va a quedar la integral entre 0 y t de h de tau por i de t menos tau delta tau. Entonces, tranquilamente, si HDS y YDS corresponden a estas funciones, yo puedo decir que la antitransformada de esto va a ser la integral entre 0 y t de u de t, u de tau, por la antitransformada de esto, que sería e a la b por e a la t, y si la presento en esta integral, me quedaría b por e a la t menos tau, delta tau. ¿Está bien? Que sería esto que está acá. O sea, si yo
antitransformo cada una de esas funciones de forma independiente, ¿no? O sea, dijimos que HDS es UDS. Entonces, la transformada de UDS, que es una función que sería la excitación, en nuestro caso, va a ser UDT. Y la antitransformada de YS, que es la antitransformada de B sobre S menos A, es B por E a la T. Entonces ya está, listo. Ya eso lo ponemos en un producto de convolución, en la integral, y nos queda de la siguiente forma. O sea, nos queda que la antitransformada de HDS por IDS es igual a la integral entre 0 y t de h de tau por i de t menos tau de tau, que es igual a u de tau por b a la t menos tau. Y acá me faltó el delta tau. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, que x de s, que era igual a esto, la antitransformada, o sea, x de t, que sería mi respuesta, va a ser x0 por e a la t, que sería la antitransformada de este término, más esto, ¿no? Este término con el, y acá otra vez me olvidé del tau. ¿Está bien? Entonces, este término corresponde a esto y este término corresponde a esto. Entonces, puedo decir que la respuesta total para un sistema de una variable sola por el método de convolución tiene esta forma. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, siempre vamos a usar la función que sea más fácil para hacer t menos tau. O sea, siempre vamos a elegir Sí, cuál. O sea, sí, eso sí. por conveniencia. Sí, eso después van a ver que sí, van a elegir la que les conviene. Pero entonces, digamos, yo lo que quiero que entiendan es que esta ecuación x de t, es la respuesta total de mi sistema, ¿está bien? Entonces, yo puedo calcular cualquier circuito de una sola variable con solamente completando y resolviendo el integral, porque yo tengo las condiciones iniciales, las coloco acá, tengo el valor de A, tengo el valor de B, que es de donde salen de la presentación canónica de variables de estado, o sea, eso ya lo saco de cuando planteo el problema, entonces tengo A, tengo B, y obviamente que la excitación es dato del problema, con lo cual puedo resolver esta integral, sumarle esto, y tengo mi respuesta total del sistema. ¿Está bien? Eso quiero que les quede claro. Entonces, esa integral, como ya ustedes vieron en la teórica, va a ser la suma, la superposición de dos respuestas que no son la respuesta, la respuesta natural y la respuesta forzada, sino que son dos respuestas distintas, digamos, que sumadas dan el mismo resultado, pero que no son exactamente comparables una con otra. ¿Qué quiero decir? Esta respuesta, la x1, no es la respuesta natural y esta x2 tampoco es la respuesta forzada. Pero sumadas dan lo mismo que si sumo la respuesta natural con la respuesta forzada. O sea, sumadas me dan la respuesta total. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, esta se llama entrada cero y esta se llama estado cero. Esta estado cero es la que vamos a ver después que responde a la integral de Duhamel. Y bueno, digamos, para calcularlas, lo que tengo que plantear es esto, o sea, plantear una excitación igual a cero con condiciones iniciales distintas de cero. Esto no indica que tienen que ser distintas de cero, sino lo que indica es que no tengo que setearlas en cero. ¿Me explico? O sea, puede ser que las condiciones iniciales sean cero. Lo que me está diciendo es que no las seteé en cero, como el caso del estado cero, que sí las tengo que setear en cero. O sea, para calcular la x1, perdón, la x2, esto está mal, tengo que setear las condiciones iniciales en cero. ¿Está bien? Entonces yo tranquilamente, otro método podría ser calcular un circuito transitorio por la entrada cero y estado cero. Entonces lo que tendría que hacer es pasivar la fuente de tensión, calcular esto, poner condiciones iniciales nulas y calcular esto. Sumarlas y me daría la respuesta total. ¿Está bien? Pero yo lo que quiero que les quede claro es que esta respuesta por convolución
corresponde a la sumatoria, digamos, o mejor dicho, cada uno de estos términos lo podemos asociar a cada una de estas respuestas. Después vamos a ver que esta respuesta total, digamos, es digamos, exactamente lo mismo para el caso multivariable. O sea, cuando tengo más de una variable, la respuesta es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar, obviamente, que al ser un sistema de más de una variable, no voy a tener una ecuación sola, sino que voy a tener más de una ecuación, con lo cual ya esta ecuación no pasa a ser una sola ecuación, sino que pasa a ser un sistema de ecuaciones, o mejor dicho, esto pasan a ser matrices y vectores, ¿no? O sea, este factor de acá pasa a ser una matriz, este factor de acá obviamente una matriz, esto pasa a ser un vector, entonces todo esto pasa a ser un sistema de más de una ecuación, que después lo veremos. Pero bueno, hasta ahora, digamos, tenemos la integral de convolución. ¿Está bien? Bueno, Sí, se entiende. eso sería convolución, digamos. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las integrales de Duhamel. Esto es un poquito más complicado y no me quiero meter tanto en la teórica, porque ya lo vieron con Ernesto, lo van a ver, pero digamos la idea de las integrales de Duhamel es asociar un poco lo que serían las funciones esta de delta de Dirac y el escalón de Higgs. Estas dos funciones, digamos, están relacionadas por esta ecuación, digamos, y si yo puedo, si yo aplico, por ejemplo, un impulso a un sistema, ¿no? Con estas condiciones, digamos, condiciones iniciales nulas, que se acuerdan que era estas condiciones, digamos, esta respuesta, voy a obtener una respuesta G', le llamamos G', ¿no? O sea, yo entro a mi sistema, esto es un circuito, imaginemos que eso es un circuito, mi excitación es un impulso, y a la respuesta yo le llamo G' de t, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis de nuevo en la ecuación de variables de estado, aplicando, o sea, reemplazando la excitación esa por un impulso, ustedes saben que la transformada de Laplace de esto es 1, con lo cual, trabajando de la misma forma que el caso anterior, llego a la siguiente expresión, ¿no? O sea, esto es 1, con lo cual paso, bueno, de nuevo paso lo mismo, paso esto para aquel lado, mira, x de s por s menos a, más b por x de z. Como dijimos que las condiciones iniciales son nulas, entonces esto es 0. ¿Está bien? Entonces me queda directamente esta respuesta, x2 de t. ¿Por qué x2? Bueno, por lo que les dije anteriormente, porque impusimos estas condiciones, con lo cual es una respuesta de estado 0. Entonces, esa respuesta, x2 o g', ahora vamos a llamar g' de t, tiene esta forma y es la respuesta impulsiva, ¿no? Que sería una respuesta a una excitación con un impulso. ¿Está bien? Renato, Sí. esa respuesta de estado cero se parece bastante a la respuesta a la otra en el otro caso, a la respuesta de entrada cero, esto. La respuesta esta, que es de la de estado cero, se parece bastante, ¿no? A la de entrada cero del punto anterior. Claro, sí, sí. Después vamos a ver que digamos, o sea, después vamos a ver en las ecuaciones, digamos, de Duhamel, digamos que está relacionado con eso. Pero déjenme avanzar un poquito. Entonces, obviamente está todo relacionado, ¿no? Justamente por eso se da así el tema. Claro, pero Entonces, sería justo la otra respuesta, eso es lo que quiero decir. ¿cómo la otra respuesta? En este caso es la de la entrada cero y en el estado cero y el otro es el de la entrada cero. Ah, vos decís que esto que está relacionado con esto.
No, yo no digo que está relacionado, digo que tiene la misma forma. Sí, Acá pero la respuesta de para mí entrada tiene esa cero, forma, para mí tiene esa, o sea, tiene más, o sea, la forma de acá adentro que de esta. Si es B por E a la T. claro, pero después de esa integral no sé, va, puede ser, no te voy a discutir, pero no sé, No, como a no, simple no, vista no veo la resolución de esa integral como puede llegar a ser. no, por eso, no nos confundamos, porque mejor sigamos y después de última volvemos para atrás, para no generar confusión. O sea, esto, por un lado, digamos, esto, digamos, la demostración de esto sale de ahí, como digo, de la ecuación de Laplace, y ahora vemos otra cosa, después vamos a tratar de relacionar, pero no quiero que nos compliquemos. O sea, la idea de esto es que yo eh, eh, después pueda, digamos, desarmar, o mejor dicho, conociendo esta respuesta que es, digamos, a un impulso, básicamente la idea de Duhamel es, yo conozco esta respuesta, que es una respuesta a un impulso, entonces lo que puedo hacer es con cualquier tipo de excitación que yo tenga en mi circuito, la puedo descomponer en impulsos, o la puedo descomponer en escalones, que después vamos a ver que hay una respuesta al escalón. Entonces, digamos, si yo tengo una entrada cualquiera, imagínense cualquier tipo de entrada, ¿no? Y yo la puedo descomponer en impulsos, o sea, en una sumatoria de impulsos, ¿no? Yo puedo decir que la salida va a ser una sumatoria de esto, de G', G'. ¿Está bien? Entonces ya tengo como, vamos a ver que hay como una ecuación armada, una integral, que sería la sumatoria de todos estos pedacitos, digamos. Y Claro, entonces me da, tenés que hacer una sumatoria continua, entonces te termina quedando la integral esa anterior. claro, exactamente, exactamente. Lo mismo con escalones. Cuando yo conozco la entrada, la salida, perdón, al escalón, puedo descomponer mi señal en escalones, en todos escalones chiquititos, aproximar esa función con escalones chiquititos, y como yo conozco la salida del escalón, o sea, si yo entro con un escalón, ya conozco la salida, la desconocida para mí, entonces digo, bueno, si hago una sumatoria de escaloncitos, digamos, mi salida va a ser una sumatoria de esa misma salida. Entonces, lo mismo, queda una integral que se llama por escalones. Pero bueno, ahora vamos eso igualmente lo van a ver en la teórica, ¿no? Yo no los voy a dar acá. Solo mencionarles esto, que, bueno, esta respuesta sale de acá, y lo mismo si hago por el escalón de Heaviside, van a ver que eh, si aplico un escalón, tengo una respuesta GDT. ¿Por qué GDT? Porque ustedes van a ver, yo no lo puse acá, pero si ustedes hacen la demostración de entrar con una transferencia, ¿no? Con un escalón con un impulso y con un escalón, van a ver que la relación entre las dos salidas van a ser la derivada. O sea, en realidad la demostración tiene un término más, pero eso en general no es que lo despreciamos, pero ¿cómo decirlo? Generalmente ese término es cero, con lo cual no lo usamos, entonces la relación que queda entre la respuesta inicial y la respuesta impulsiva es la relación de la derivada. ¿Qué quiero decir? Yo algo de eso lo escribí en el ejercicio, así que después lo vemos. Bueno. Entonces, Eso vimos igual algo en la teórica, me parece. bueno, Como que no podías decir que directamente era, ahora no me acuerdo porque ya pasó una semana, pero nos recuadró una relación ahí importante como que para el caso general te quedaba otro término, pero que en general no lo ibas a tener en cuenta. claro, o sea, digamos repasando, ustedes vieron que lo primero que dijimos es que la relación entre el escalón y el impulso es la derivada, ¿está bien? Que era lo que habíamos dicho en la primera acá. O sea, la derivada de h es igual, con respecto al tiempo, es igual al impulso. Eso, digamos, no es que se sigue cumpliendo, pero sino que existe también una relación similar con las respuestas de cada una de esas dos entradas, ¿no? O sea, yo tengo una entrada de un impulso y una entrada de un escalón, y esas dos salidas, que son G' y GT, se relacionan con la derivada, que es esto que está acá, ¿no?
que como decíamos anteriormente, en realidad acá hay otro término, pero en la mayoría de los casos es el término cero, con lo cual nos quedamos con este término. Entonces, si yo puedo decir que esta relación es válida, bueno, obviamente que puedo sacar cuánto vale g de t, que es la integral de eso, y me quedaría esta respuesta. O sea, esta va a ser la respuesta a mi sistema cuando la excito con un escalón. Y G' va a ser esto, va a ser la respuesta de mi sistema cuando lo excito con un impulso. ¿Está bien? Entonces, si yo, como les decía anteriormente, que después lo van a ver en la teórica, no se los voy a dar acá porque si no, primero que no corresponde y segundo que no llegamos. Si yo hago, o sea, si acá excito, digamos, con una sumatoria de estos escalones, salgo con una sumatoria de esto, con lo cual obtengo lo que serían estas dos integrales, que son las respuestas por escalones. O sea, es la integral, la sumatoria, digamos, continua de una respuesta, digamos. Y lo mismo con el caso de impulso. O sea, cuando excito con un impulso, tengo, mejor dicho, cuando excito con una función y la descompongo por impulsos, obtengo como respuesta esta integral, estas dos integrales. Entonces, básicamente, y para no marearlos, o sea, nosotros nos quedamos para resolver en la práctica, nos quedamos con la ecuación de convolución, que nos daba la respuesta total, ¿está bien? Y nos quedamos con estas cuatro ecuaciones, que nos da solamente la respuesta x2, ¿está bien? Tanto para escalones como para impulsos. Fíjense que son iguales, lo único que cambia es el corrimiento, nada más, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden resolver, vamos a ver un ejemplo sencillo. Tengo un circuito de esta forma. Cuando yo me piden resolver este circuito, me piden la respuesta total de este circuito, o sea, cuánto vale la corriente en el inductor total, bueno, y aplicar el método de convolución univariable y integrales de Duhamel, ¿no? Entonces, primero, obviamente, lo que tengo que plantear es mi circuito, qué circuito tengo que resolver, y la ecuación diferencial. Una vez que tengo eso, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar los parámetros A y el parámetro B, ¿no? O sea, A y B los voy a necesitar para después reemplazarlos en la integral. Bueno, si esto lo planteo, como ya saben, en variables de estado, o sea, lo planteé, lo que hice es resolver esta ecuación, que sería que esta ecuación responde a este circuito. Si despejo, como yo no tengo la variable de estado, que es el inductor, despejo P por I, ¿no? Está acá, me queda menos R sobre L por I más 1 sobre L por U. Con lo cual, este factor que está acá, o sea, menos R sobre L va a ser mi A, y el 1 sobre L va a ser el B. ¿Se entiende? ¿Está ahí? No es nada nuevo, ¿no? O sea, es variable de estado. Bien. Ya está, entonces, una que tengo esto ya está, listo, no necesito más nada. Voy y planteo la ecuación de convolución univariable. ¿Qué necesito? Tengo el B, tengo el A, tengo la excitación, que es una excitación continua, y me faltan las condiciones iniciales solamente. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo planteo como yo lo necesito, ¿no? Como una ecuación de corriente. Entonces, ¿qué necesito? La condición inicial de la corriente. ¿Cómo la calculo? Bueno, en un tiempo, antes de cerrar el circuito, obviamente no consideramos que no hay almacenamiento, o sea, no hay almacenamiento de energía del inductor, con lo cual la corriente es cero. Chao. Ese término se va todo, ¿no? Porque está multiplicando. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar A y B en esa integral. Bueno, resolver la integral. O sea, reemplazo el B acá, el A. Y obviamente que si hago distributiva acá de la exponencial, me quedaría B por A a la T por B por menos A de tau, ¿no? Ese B por A a la T sale afuera en integral porque es una constante, y integro en función de tau.
Entonces me quedaría, bueno, U de tau vale U, porque es una fuente de continua, es una constante, también sale afuera. Entonces lo único que tengo que integrar es solamente la exponencial esa, o sea, lo único que tengo que integrar es esto. E a la R sobre L, tau. Que bueno, ustedes ya saben cómo se integra, baja el factor este, y me queda esta función, ¿no? Bueno, todo eso me queda de la siguiente forma. Me queda U sobre R por 1 menos E a la menos R de T. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? O sea, es solamente aplicar, digamos, esta integral, nada más que eso. Ok. Y obviamente que esta respuesta es la total, ¿no? Eso que les quede claro porque siempre pifian ahí. Esta es la respuesta total del sistema. Bueno, ¿qué pasa si ahora resolvemos por escalones, por una integral de Duhamel de escalones, cualquiera? ¿No? ¿Qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener la respuesta a estado cero, ¿no? Esto, ojo con esto. Entonces, yo planteo la ecuación, tengo que plantear G de t, ¿cuánto vale G de t? Bueno, G de t dijimos que vale B sobre A por E a la t menos 1. Bueno. U de prima, ¿cuánto vale? U de prima vale 0. U prima, ¿no? Porque dijimos que la excitación era una continua, con lo cual es 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar G de t, este término se me anula, ¿no? Porque esto vale 0. Con lo cual, toda esta integral se me anula y me queda solamente este término, que me queda U0 vale U, y G de t es esto. Si reemplazo B y reemplazo A, bueno, me queda esto, trabajándola un poco, llego exactamente a lo mismo. ¿Eso está bien o está mal? Y es raro, porque... Ah, no, en realidad nunca lo vimos separados el de estado cero con el de entrada cero. En principio, acá no podemos hacer una distinción porque en general vimos respuesta forzada y respuesta... Y acá en las dos están las dos cosas. Claro, acá, digamos, la aclaración que hay que hacer es que, o mejor dicho, la observación que podemos hacer es que la respuesta a entrada cero debería, si yo hice las cosas bien, la respuesta a entrada cero debería ser 0. ¿Por qué? Porque esta respuesta y esta respuesta son iguales. Con lo cual, ¿qué me está diciendo? Como yo sé que esto no es la respuesta total de mi sistema, yo todavía me falta calcular la respuesta a entrada cero, pero me están dando igual, entonces lo que puedo atinar a decir es, bueno, entonces tiene que ser 0. Si no, hay algo que hice mal. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, esta, digamos, dijimos que esta... digamos, esta respuesta era la suma de una x1 más una x2. ¿No? Esto era entrada 0 y esto era estado 0. ¿Qué es esto que está acá? O sea, esta x2 que está acá es eso, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es lo que calculé por Duhamel. Con lo cual, si esta x2 me da lo mismo que esto, entonces, bueno, esto tiene que ser 0. ¿Está bien? O hice algo mal. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular x1. O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que yo para calcular la respuesta total, tengo que calcular, por un lado, la x2 por la integral de Duhamel, y por otro lado, por algún método, tengo que calcular la x1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, la respuesta a entrada 0 me dice que tengo que condicionar el sistema con una excitación nula y digamos, las condiciones iniciales dejarlas al azar, digamos, como están, ¿no? Entonces, esta x1, no sé por qué me sale como cualquier cosa esto. La x1, que es sería esta i1, yo la puedo calcular como una natural más una forzada, ¿no? Que sería el método clásico, ¿no? Esto sería método clásico.
¿Está bien? O sea, esta respuesta x1, yo la puedo dividir x1 en una x1n más una x1 forzada. ¿No? Pero ya con el circuito condicionado por esto. O sea, yo primero condiciono el circuito con esto y después planteo método clásico. Entonces, respuesta natural con excitación nula, planteo primero. Esto obviamente que, si lo quieren representar bien, esto no existiría, digamos. O si no, plantean la ecuación diferencial general y anulan esto, ¿no? Anulan esto. Entonces tienen esta ecuación. Bueno, la respuesta natural ya saben que A por E a la ta, es esto. ¿Está bien? ¿Y la respuesta forzada cuánto vale? Vale 0, ¿no? Porque no tengo excitación. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo o están medio mareados? No, sí, se entiende. Bueno, la excitación entonces, como no tengo excitación, no tengo forzadas, entonces la respuesta total, o sea, la X1 es igual a la natural. Y en 0, ¿cuánto vale? Porque ahora tengo que calcular las condiciones iniciales, ¿no? Cuando ya tengo la total, calculo las condiciones iniciales. Bueno, en 0 vale 0, porque no, entonces directamente la respuesta total es 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que lo que habíamos planteado anteriormente, esto está bien. O sea que mi X2, mi Y2, tiene esta forma. ¿Está bien? Pero siempre ustedes tienen que corroborarlo, digamos, si es 0. Si no, calcular la X1 y sumársela a la X2. ¿Está bien? Bueno, y de la misma forma, digamos, planteo para Duhamel por impulsos, tengo otra integral distinta, pero es lo mismo, o sea, tengo G', que es esto que está acá, reemplazo B y A, que ya los calculé, que es esto que está acá, G en 0, que es este término, es esto en 0, es esto que está acá, 0, o sea que todo esto es 0, y me quedaría U de tau, que no es más que esto, y el término este es G de prima, que es esto que está acá, o sea, este término que está acá viene acá, integro todo eso y llego a la misma ecuación anteriormente. ¿Está bien? Como ya sé que la I1 es 0, ya digamos, es 0 para todo, ¿no? Para cualquier, digamos, ya calculé la entrada 0, con lo cual la calculo una vez sola, ¿no? Ya está, entonces ya puedo decir que esta I2 es, digamos, la respuesta total. ¿Está bien? ¿Se entendió o tienen dudas? Va bien. Bueno,